en las calles empedradas de San Miguel, donde las campanas de la iglesia colonial marcan el ritmo de la vida diaria. Nadie imaginaba que este domingo se convertiría en el día más memorable en la historia del pequeño pueblo. La mañana había comenzado como cualquier otra, con el aroma del café recién molido, mezclándose con el perfume de las flores de bugambilia que adornan cada balcón. Pero detrás de las puertas de madera tallada de la casa más grande de la plaza, se gestaba una historia que cambiaría para siempre la vida de sus protagonistas. Anne-Sophia había despertado antes del amanecer, no por los nervios típicos de una novia, sino por una extraña sensación de inquietud que no lograba explicar, mientras se miraba en el espejo de su habitación, observando el vestido blanco que había pertenecido a su abuela. No podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Sus manos temblaban ligeramente mientras se colocaba los aretes de perlas que su madre le había regalado la noche anterior. Una tradición familiar que se remontaba a 3 generaciones del otro lado del pueblo, en una casa más modesta, pero llena de calidez. Alejandro se preparaba para lo que creía sería el día más feliz de su vida. Había trabajado durante 5 años en la construcción, ahorrando cada peso para poder ofrecerle a Sofía la boda que ella merecía. Su traje, aunque no era el más caro, estaba impecablemente planchado y colgaba con orgullo en la puerta de su armario. La corbata azul marino que había elegido hacía juego perfectamente con los ojos de su futura esposa, o al menos eso pensaba mientras se anudaba el lazo frente al pequeño espejo de su cuarto de baño. La iglesia de Santa María había sido decorada con rosas blancas y listones dorados desde muy temprano en la mañana. Doña Carmen, la florista del pueblo, había puesto especial cuidado en cada arreglo, conociendo la importancia de este día para una de las familias más respetadas de San Miguel. Los bancos de madera relucían bajo la luz matutina que se filtraba a través de los vitrales centenarios, creando un ambiente mágico que parecía sacado de un cuento de hadas. Los invitados comenzaron a llegar poco después de las 10 de la mañana. Las señoras del pueblo llegaban con sus mejores vestidos dominicales, comentando en susurros sobre lo hermosa que se veía la decoración y especulando sobre el vestido de la novia. Los hombres, incómodos en sus trajes de ocasión, se congregaban en los escalones de la iglesia, intercambiando bromas y palmadas en la espalda, mientras esperaban que comenzara la ceremonia, pero en el salón nupcial, improvisado en la sacristía, Sofía experimentaba una montaña rusa de emociones que no lograba controlar. Su mejor amiga, Elena, había notado su nerviosismo inusual y trataba de calmarla con palabras de aliento. Sin embargo, algo en los ojos de Sofía sugería que sus preocupaciones iban más allá de los nervios típicos del día de la boda. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Alejandro, una sombra extraña cruzaba por su rostro, como si estuviera luchando con pensamientos que prefería mantener en secreto. La música del órgano comenzó a sonar, llenando cada rincón de la iglesia, con las notas solemnes de la marcha nupcial. Los invitados se pusieron de pie, girando sus cabezas hacia la entrada principal, esperando ver aparecer a la radiante novia del brazo de su padre. Don Roberto, el padre de Sofía, había estado esperando este momento durante meses, practicando en secreto los pasos que daría por el pasillo central, imaginando el momento en que entregaría a su hija única al hombre que había elegido para compartir su vida al Alejandro. De pie junto al altar, sintió como su corazón se aceleraba al escuchar la música. Sus manos sudorosas se aferraron al pequeño ramo de rosas que llevaba en el ojal de su saco, un detalle que había insistido en añadir para honrar a su futura esposa. Su mejor amigo y padrino Ricardo le dio una palmada de ánimo en el hombro, susurrándole algo que pretendía ser gracioso, pero que apenas logró arrancarle una sonrisa nerviosa. Los segundos se convirtieron en minutos, y la música del órgano comenzó a repetirse,
Un murmullo inquieto empezó a extenderse entre los invitados como ondas en un estanque. Las cabezas se giraban hacia la entrada, luego hacia el altar y de vuelta hacia la puerta principal. Don Roberto apareció finalmente en el umbral, pero su expresión no era la de un padre orgulloso a punto de entregar a su hija. Sus ojos buscaron desesperadamente entre la multitud hasta encontrar la mirada confundida de Alejandro en el silencio que siguió. Fue ensordecedor. Incluso el órgano se detuvo abruptamente, como si el organista hubiera percibido que algo estaba terriblemente mal. Los invitados contuvieron la respiración, esperando una explicación que no llegaba. Alejandro sintió como el mundo se desplomaba a sus pies cuando don Roberto se acercó lentamente hacia él, cada paso resonando como un martillo en el silencio absoluto de la iglesia. La verdad estaba a punto de revelarse, pero lo que nadie sabía era que esta humillación pública sería solo el comienzo de una historia mucho más compleja, donde los secretos del pasado y las decisiones del presente se entrelazarían de maneras que ninguno de los presentes podría haber imaginado. Las palabras de don Roberto cayeron sobre el altar como piedras arrojadas a un cristal. «Sofía no puede casarse hoy», fueron las únicas palabras que logró pronunciar antes de que su voz se quebrara por completo. El eco de esas 5 palabras rebotó contra las paredes centenarias de la iglesia, mientras los invitados permanecían inmóviles, como estatuas de sal que hubieran presenciado algo prohibido. Alejandro sintió como sus piernas se convertían en llamas. Durante 5 años había construido su vida alrededor de este momento, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, rechazando invitaciones de amigos, ahorrando cada centavo para poder darle a Sofía la vida que ella merecía. Ahora, de pie, frente al altar, con su traje mejor planchado y las manos temblorosas, se enfrentaba a una realidad que su mente se negaba a procesar. «¿Dónde está?», logró susurrar, aunque su voz sonó extraña incluso para él mismo. Don Roberto evitó su mirada, fijando los ojos en el suelo de mármol, como si las respuestas estuvieran escritas entre las grietas del tiempo. Los murmullos comenzaron a crecer entre los invitados, como el zumbido de un enjambre que se agita antes de la tormenta en la sacristía. Elena sostenía entre sus brazos a una Sofía que parecía haber envejecido 10 años en una sola mañana. El vestido de novia, que horas antes había representado sus sueños de felicidad, ahora se sentía como una carga demasiado pesada para sus hombros. Las lágrimas habían arruinado cuidadosamente el maquillaje que había tardado 2 horas en aplicar, pero eso ya no importaba. «No puedo hacerle esto», repetía una y otra vez, abrazando una fotografía que había guardado en secreto durante meses. En la imagen, un hombre joven con uniforme militar sonreía desde algún lugar lejano, sus ojos brillando con una intensidad que contrastaba dramáticamente con la situación actual. Elena había visto esa fotografía antes, pero nunca había entendido su verdadero significado hasta ese momento. «¿Cuándo regresó?», preguntó Elena en voz baja, aunque ya conocía la respuesta. La carta que había llegado 3 días antes del matrimonio no había sido una coincidencia. Daniel, el amor de la juventud de Sofía, había regresado después de 5 años de servicio militar en misiones internacionales. 5 años durante los cuales Sofía había tratado de reconstruir su vida, convenciéndose de que el amor que había sentido por él había sido solo una ilusión de adolescente. Pero cuando leyó esa carta, cuando vio su letra familiar trazando palabras que había soñado escuchar durante tantas noches solitarias, todo su mundo cuidadosamente construido se desmoronó como un castillo de naipes. Daniel no solo había regresado, había venido específicamente por ella después de enterarse por casualidad de su próximo matrimonio a través de un conocido común. Mientras tanto, en la iglesia, el padre Miguel trataba de mantener la calma entre los invitados cada vez más
Algunas señoras mayores habían comenzado a santiguarse, murmurando oraciones que se perdían entre el murmullo general. Los hombres miraban incómodos hacia la salida, preguntándose si deberían quedarse o discretamente desaparecer. Antes de que la situación se volviera más embarazosa, Ricardo, el padrino de Alejandro, había puesto una mano protectora sobre el hombro de su amigo, sintiendo como los músculos de éste se tensaban como cuerdas de guitarra, a punto de romperse. Conocía a Alejandro desde la infancia. Habían crecido juntos, en las mismas calles polvorientas, habían compartido sueños y desilusiones. Nunca había visto a su amigo tan vulnerable, tan completamente destruido por circunstancias que escapaban a su control. Tal vez deberíamos esperar un poco más, sugirió Ricardo en voz baja, pero ambos sabían que la espera ya había terminado. En el fondo de sus corazones, presentían que algo fundamental había cambiado para siempre, en una esquina de la iglesia. Doña Carmen observaba la escena con una mezcla de tristeza y comprensión que solo los años pueden proporcionar. Había visto suficientes dramas humanos en sus 60 años de vida como para reconocer los signos de una historia que estaba a punto de tomar un rumbo completamente diferente. Sus flores, cuidadosamente arregladas para celebrar un amor, ahora parecían testigos silenciosos de un corazón que se debatía entre el deber y la pasión. La puerta lateral de la iglesia se abrió suavemente, y una figura alta apareció en el mar con Daniel. Había llegado, no para interrumpir el matrimonio como en las películas románticas, sino simplemente para ver de lejos a la mujer que había amado desde los 18 años. Su uniforme militar estaba perfectamente planchado. Las condecoraciones brillaban. «Voy a hacer lo que debería haber hecho hace 5 años», respondió Sofía, su voz firme a pesar de las lágrimas secas en sus mejillas. «Voy a ser honesta conmigo misma y con todos los que están ahí afuera». Don Roberto había regresado junto a Alejandro, sus manos temblorosas evidenciando la batalla interna que libraba entre su papel como padre protector y su responsabilidad hacia el joven que había llegado a considerar como un hijo. Durante había observado cómo Alejandro trabajaba incansablemente para merecer la mano de su hija, cómo había demostrado una dedicación y un amor genuino que cualquier padre habría valorado. «Muchacho», comenzó don Roberto, su voz quebrada por la emoción, «hay cosas que no sabes, cosas que tal vez debería haberte dicho antes». Alejandro lo miró con ojos que reflejaban tanto dolor como una extraña esperanza, como si, pardu, él todavía creyera que esta pesadilla podría tener una explicación que lo justificara todo. «¿Ella lo ama?», preguntó Alejandro directamente, sus palabras cortando el aire como cristales rotos. Don Roberto cerró los ojos, sabiendo que la honestidad en este momento sería tanto un acto de crueldad como de misericordia. «Siempre lo ha amado», admitió finalmente, y esas 4 palabras resonaron en el alma de Alejandro como el sonido de una puerta cerrándose para siempre. «Pero también te ama a ti, de una manera diferente, con gratitud y cariño genuino. El problema es que hay amores que nunca mueren, solo se esconden esperando el momento de regresar». Daniel había comenzado a caminar lentamente por el pasillo central, no hacia el altar, sino hacia una de las bancas laterales, donde se sentó discretamente. No había venido a interrumpir nada, pero su presencia había desencadenado una serie de eventos que ya no podía controlar. Algunos invitados lo reconocieron y comenzaron a murmurar su historia, el joven que se había alistado en el ejército el día después de la graduación, prometiendo regresar por la chica que amaba, pero que había desaparecido sin dar explicaciones. Durante 5 largos años las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, marcando la media hora que había pasado desde que debería haber comenzado la ceremonia. El sonido metálico se mezcló con el murmullo creciente de los invitados, creando una sinfonía de tensión que parecía vibrar en las mismas piedras del edificio colonial
Doña Carmen se acercó silenciosamente al padre Miguel. Se oyó algo al oído que hizo que el anciano sacerdote asintiera con gravedad. Había oficiado cientos de matrimonios durante sus 40 años de servicio, pero nunca había enfrentado una situación tan delicada. Conocía a todas las familias involucradas. Desde que eran niños, había bautizado tanto a Sofía como a Daniel y Alejandro. Había visto crecer sus historias de amor y desamor. Tal vez deberíamos hablar con todos ellos juntos, sugirió el padre Miguel a don Roberto, quien asintió con la resignación de un hombre que sabía que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de años de silencio. En ese momento, la puerta de la sacristía se abrió y Sofía apareció, su vestido blanco contrastando dramáticamente con la determinación férrea en sus ojos. Los murmullos se detuvieron abruptamente, todos los presentes girando para observar a la novia que finalmente había decidido hacer su aparición. Pero algo en su postura, en la forma en que sostenía su barbilla en alto, sugería que lo que estaba a punto de suceder sería muy diferente de lo que cualquiera había anticipado. Sus ojos recorrieron la iglesia hasta encontrar primero a Alejandro, luego a Daniel, y finalmente se posaron en su padre. En esa mirada había dolor, determinación y una clase de coraje que solo nace de la necesidad absoluta de decir la verdad, sin importar las consecuencias. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido colectivo de los corazones. Rotos, Sofía comenzó a caminar por el pasillo central, pero no hacia el altar donde la esperaba Alejandro. Sus pasos, medidos y deliberados, la llevaron directamente hacia donde Daniel estaba sentado. Los invitados contuvieron la respiración. Algunos incluso se pusieron de pie para tener una mejor vista de lo que estaba sucediendo. La tensión en el aire era tan densa que parecía que cualquier movimiento brusco podría hacer estallar la iglesia entera, pero justo cuando Sofía estaba a 3 metros de Daniel, se detuvo abruptamente. Su rostro palideció de una manera alarmante, y por un momento pareció que iba a desmayarse. Elena, que la había seguido desde la sacristía, corrió hacia ella con evidente preocupación. Sin embargo, no fue el impacto emocional lo que había detenido a Sofía, sino algo mucho más complejo que ninguno de los presentes habría podido anticipar. «No puedes estar aquí», susurró Sofía, sus palabras dirigidas a Daniel, pero lo suficientemente altas como para que varios invitados las escucharan. Daniel la miró con confusión, levantándose lentamente de la banca. Sus ojos reflejaban el dolor de un hombre que había viajado miles de kilómetros solo para descubrir que ya no tenía lugar en la vida de la mujer que amaban. «Sofía, yo solo quería verte una última vez», respondió Daniel con voz quebrada. «No vine a arruinar tu felicidad. Solo necesitaba cerrar este capítulo de mi vida». Pero Sofía negó con la cabeza violentamente, sus manos temblando de una manera que no tenía nada que ver con los nervios de una novia. «No entiendes», continuó Sofía, su voz cargada de una urgencia desesperada. «No puedes estar aquí porque…». Se detuvo, mirando hacia Alejandro, luego hacia su padre, y finalmente de vuelta a Daniel. «Porque hay algo que ninguno de ustedes sabe, algo que cambia absolutamente todo». Don Roberto se acercó rápidamente, percibiendo que su hija estaba a punto de revelar algo que había mantenido en secreto. «Sofía, tal vez deberíamos hablar en privado», sugirió, pero ella ya había tomado una decisión irrevocable. «Hayes, 6 meses», comenzó Sofía, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. «Recibí una llamada que cambió mi vida para siempre. Era del hospital militar de la capital». Los ojos de Daniel se abrieron con sorpresa y algo parecido al terror. «Me dijeron que habías estado herido en una misión, que habías estado en coma durante 3 meses y que cuando despertaste habías perdido la memoria de los últimos 5 años». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las campanas parecieron dejar de sonar. Daniel se tambaleó ligeramente,
su mano buscando el respaldo de la banca para mantenerse en pie. Alejandro, desde el altar, observaba la escena con una mezcla de confusión y horror creciente. «Eso no es cierto», murmuró Daniel, pero su voz carecía de convicción. «Yo recuerdo todo. Recuerdo por qué me fui. Recuerdo haberte amado. Recuerdo la promesa que te hice antes de partir». Sofía se acercó a él, sacando de su vestido una carta arrugada que había estado escondida entre los pliegues de la tela. «¿Recuerdas haber escrito esto?», preguntó, extendiéndole el papel. Daniel tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. Su expresión cambió gradualmente de confusión a horror absoluto. «Esta no es mi letra», susurró, mirando el papel como si fuera una serpiente venenosa. «Yo nunca escribí esto, yo nunca». Se detuvo, sus ojos encontrando los de Sofía con una intensidad desesperada. «¿Quién escribió esto? ¿Quién te hizo creer que yo había regresado por ti?». La pregunta flotó en el aire como una acusación, y todos los presentes comenzaron a darse cuenta de que estaban siendo testigos de algo mucho más complejo que un simple triángulo amoroso. Alguien había manipulado deliberadamente esta situación. Alguien había orquestado cuidadosamente este momento de dolor y confusión. Elena, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se acercó lentamente a Sofía. Su rostro perdido todo el color y sus manos temblaban de una manera que sugería que sabía más de lo que había revelado. Sofía comenzó con voz apenas audible: «Necesito decirte algo». Todos los ojos se dirigieron hacia Elena, la mejor amiga de la novia, la confidente que había estado presente en todos los momentos importantes de la vida de Sofía. Su expresión de culpabilidad era tan evidente que varios invitados comenzaron a murmurar entre ellos, presintiendo que estaban a punto de presenciar una revelación aún más impactante. «Yo escribí la carta», admitió Elena, sus palabras cayendo como bombas en el silencio de la iglesia. «Yo imité la letra de Daniel. Yo inventé la historia del accidente. Yo no podía soportar verte casarte con Alejandro, sabiendo que nunca serías completamente feliz». Sofía retrocedió como si hubiera recibido una bofetada física. «¿Qué acabas de decir?», susurró, aunque las palabras habían sido perfectamente claras para todos los presentes. «Pensé que si creías que Daniel había regresado por ti, encontrarías el valor para cancelar la boda», continuó Elena, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Pensé que te estaría haciendo un favor, que te estaría salvando de una vida de arrepentimiento. Pero cuando vi lo que esto le estaba haciendo a Alejandro, cuando vi el dolor en sus ojos», su voz se quebró completamente en Daniel. Dio un paso hacia Elena, su confusión transformándose lentamente en algo parecido a la furia. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», preguntó, su voz controlada pero cargada de una intensidad peligrosa. «¿Tienes idea del daño que has causado?». Pero antes de que Elena pudiera responder, otra voz se alzó desde el fondo de la iglesia. «Ella no fue la única», dijo una figura que emergió de las sombras cerca de la entrada lateral. Era Ricardo, el padrino de Alejandro, y su aparición cambió completamente la dinámica de la situación en la iglesia entera. Se sumió en un silencio tan profundo que el sonido de una aguja cayendo habría resonado como un trueno. Ricardo caminó lentamente hacia el centro de la iglesia, sus ojos fijos en el suelo, como si cada paso le costara un esfuerzo sobre. Elena no actuó sola, confesó Ricardo, su voz resonando en cada rincón del edificio colonial. «Yo la ayudé a planear todo esto». Alejandro lo miró con una expresión de incredulidad absoluta, como si su mejor amigo desde la infancia hubiera decidido arrancarle el corazón con sus propias manos. «¿Por qué?», logró susurrar Alejandro, aunque parte de él temía conocer la respuesta. Ricardo finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas que había estado conteniendo. «Durante, porque yo también amo a Sofía», admitió, sus palabras cayendo como piedras en un estanque silencioso. «La he amado desde que éramos niños,
mucho antes de que tú te fijaras en ella, pero siempre fui invisible para ella, siempre fui solo, el mejor amigo de Alejandro. Sofía retrocedió, llevándose una mano al pecho como si necesitara asegurarse de que su corazón seguía latiendo. La complejidad de la situación había superado cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Elena, su mejor amiga, había manipulado sus emociones por amor malentendido. Ricardo había traicionado a su mejor amigo por un amor no correspondido, y Daniel había regresado sin saber que se había convertido en el peón involuntario de un juego que otros habían diseñado. Pensé que si lograba convencer a Sofía de que cancelara la boda, continuó Ricardo, tal vez Alejandro se daría cuenta de que ella nunca lo amaría completamente y que yo podría... Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase que revelaba la profundidad de su desesperación. Daniel se acercó a Sofía, extendiendo su mano hacia ella con una gentileza que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que los rodeaba. Sofía, dijo suavemente, yo nunca te escribí esa carta, pero todo lo que dice es verdad. Nunca dejé de amarte, nunca dejé de pensar en ti durante estos 5 años. Regresé porque supe que te ibas a casar y necesitaba verte una última vez antes de dejarte ir para siempre. Sofía tomó la mano de Daniel, pero inmediatamente buscó con su otra mano la de Alejandro, quien se había acercado desde el altar. Los tres formaron un círculo extraño en el centro de la iglesia, unidos por hilos invisibles de amor, dolor y redención. Hay algo más que necesitan saber, dijo Sofía, su voz clara y decidida. Durante estos meses de confusión, me di cuenta de algo fundamental. Yo los amo a los dos, pero de maneras completamente diferentes. Daniel, tú representas la pasión de mi juventud, los sueños que creí perdidos para siempre. Alejandro, tú eres mi presente, mi estabilidad, el hombre que me demostró que el amor también puede ser tranquilo y constante. Se detuvo, mirando a ambos hombres con una serenidad que sorprendió a todos los presentes. Pero después de todo lo que ha pasado hoy, después de descubrir las mentiras y las manipulaciones, me he dado cuenta de que no puedo casarme con ninguno de los dos. No hasta que sepa quién soy realmente, cuando no estoy siendo influenciada por los miedos o los deseos de otros. El padre Miguel se acercó finalmente, su presencia serena, trayendo una sensación de paz al caos emocional. Tal vez, dijo con la sabiduría de sus años, lo que todos necesitan es tiempo. Tiempo para sanar, tiempo para reflexionar, tiempo para descubrir qué es lo que realmente quieren sus corazones cuando no están gritando de dolor. Sofía asintió, quitándose lentamente el anillo de compromiso y colocándolo suavemente en las manos de Alejandro. Necesito encontrarme a mí misma antes de poder entregarme completamente a alguien más, dijo con una sonrisa triste pero esperanzadora. Y así, en esa iglesia colonial donde las campanas habían presenciado tantas historias de amor y desamor, 4 corazones rotos comenzaron el lento proceso de aprender que a veces el verdadero amor requiere la valentía de dejar ir. Al menos por un tiempo, 6 meses después, las campanas de la iglesia de Santa María volvieron a sonar, pero esta vez no anunciaban una boda. Era domingo por la mañana, y los habitantes de San Miguel se dirigían a la misa como cada semana. Sus vidas habían recuperado el ritmo tranquilo que caracterizaba al pequeño pueblo colonial. Sofía caminaba por la plaza principal, pero no era la misma mujer que había huido del altar aquel día memorable. Había pasado estos meses trabajando como enfermera voluntaria en una clínica rural a 2 horas del pueblo, ayudando familias necesitadas y, en el proceso, redescubriendo quién era realmente cuando no estaba definida por las expectativas. Su cabello, ahora más corto y natural, brillaba bajo el sol matutino. Mientras saludaba a los vecinos que habían aprendido a admirar su valentía,
Alejandro había encontrado su propio camino hacia la sanación. El dolor inicial había sido devastador, pero con el tiempo había llegado a comprender que el amor verdadero a veces significa tener la sabiduría de reconocer cuando algo no está destinado a ser. Había expandido su negocio de construcción y ahora empleaba a varios jóvenes del pueblo, encontrando propósito en construir hogares para otras familias. Esa mañana, mientras tomaba café en la plaza, intercambió un saludo cordial con Sofía. Una sonrisa genuina iluminando su rostro. Daniel había decidido quedarse en San Miguel después de terminar su servicio militar. Había abierto una pequeña escuela de artes marciales para los niños del pueblo, canalizando su disciplina militar hacia algo constructivo. Los pequeños lo adoraban, y él había encontrado una paz que nunca había experimentado durante sus años de servicio. Su relación con Sofía había evolucionado hacia una amistad madura, libre de la intensidad desesperada que había caracterizado su juventud. Ricardo había sido quien más había luchado con las consecuencias de sus acciones. La culpa había sido un compañero constante durante meses, pero el perdón gradual de Alejandro y el apoyo de su familia lo habían ayudado a encontrar una forma de redimirse. Ahora trabajaba como consejero voluntario para jóvenes en el centro comunitario, usando su experiencia dolorosa para ayudar a otros a tomar mejores decisiones. Milena había dejado el pueblo durante un tiempo, necesitando espacio para reflexionar sobre sus acciones. Había regresado apenas 2 semanas atrás, y aunque su amistad con Sofía requeriría tiempo para sanar completamente, ambas habían comenzado a reconstruir la confianza perdida a través de conversaciones honestas y dolorosas. En la iglesia, el padre Miguel observaba a su congregación con satisfacción silenciosa. Había visto cómo el drama de aquel día había transformado no solo a los protagonistas principales, sino a toda la comunidad. La historia se había convertido en una lección sobre el poder destructivo de los secretos y la importancia de la honestidad, incluso cuando duele. En don Roberto, ahora más sabio sobre los peligros del silencio, había aprendido a hablar abiertamente con su hija sobre los desafíos de la vida. Su relación se había fortalecido a través de la adversidad, y él había llegado a admirar profundamente la valentía que Sofía había demostrado al elegir su propio camino. Mientras las campanas continuaban sonando, cada persona en San Miguel llevaba consigo las lecciones de aquel día en que el amor verdadero requiere honestidad, que la amistad puede sobrevivir incluso a las traiciones más dolorosas, y que a veces la mayor muestra de amor es tener el coraje de dejar que alguien encuentre su propio destino en el karma. Ese tejedor invisible de destinos había cumplido su promesa de una manera que ninguno de ellos habría podido anticipar, enseñándoles que las segundas oportunidades no siempre llegan de la forma que esperamos, pero siempre llegan cuando más las necesitamos.